La galaxia siempre había visto a los humanos como los tranquilos. Desde que se unieron al Consejo Intergaláctico hace 300 años, los representantes de la Tierra habían llevado siempre sonrisas y trajes, hablaban con tono sereno y firmaban tratados de paz más rápido que cualquier otra especie. Se comportaban como el niño callado en una clase ruidosa. Siempre educados, siempre atentos, siempre de acuerdo. La mayoría de las especies pensaban que los humanos eran demasiado suaves para ser peligrosos, demasiado indulgentes para ser temidos. Esa ilusión se rompió el día que desapareció la Armada Krell. Sin aviso, sin señales de auxilio. Toda una flota. 67 naves capitales, más de 200.000 soldados y su temido almirante, desaparecidos sin dejar rastro. Y no en algún sistema remoto, sino cerca de la ruta comercial neutral entre Talón 3 y la nube Galari. La galaxia hirvió de teorías. Accidente de agujero de gusano, fallo en los motores, enjambre de asteroides, piratas, incluso sabotaje desde dentro del propio círculo de los Krell. Pero había un problema con todas esas hipótesis. No había restos. Ni cascos flotando, ni cápsulas de escape, ni transmisiones de cajas negras. Solo silencio, donde antes hubo una máquina de guerra. Al principio, nadie sospechó de los humanos. ¿Por qué lo harían? La Tierra solo había enviado una nave de investigación a esa región semanas antes. La ISS Geraisen, conocida por mapear anomalías gaseosas y estudiar llamaradas solares. Sin armas, sin protocolos de combate, solo científicos y recolectores de datos. Al menos, eso creía el Consejo. El capitán Lennox estaba al mando del Geraisen cuando la última nave Krell se desintegró en polvo. Su núcleo colapsó silenciosamente, aplastado por bombas gravitatorias disfrazadas de meteoritos. No sonrió. No hacía falta. Sus órdenes no eran por venganza ni emoción. Eran estrategia, cálculo, paciencia. Es la última, dijo su oficial de armamento, la teniente Raina, en voz baja, casi en un susurro. Lennox solo asintió. Bien. Retirada. Que no quede rastro. Se movían como fantasmas, eficientes, fríos. Nada en esa operación parecía humano. Sin ira, sin gritos, sin sed de sangre. Solo silencio quirúrgico. Los Krell habían cruzado la línea 6 años atrás, quemando colonias humanas en el borde de la zona 12. La Tierra suplicó justicia al Consejo, presentó informes, envió delegados, esperó. Nada llegó. Demasiado lejos. Demasiado aislado. Políticamente insignificante. Así que los humanos esperaron. No en silencio, sino preparándose. Detrás de cada tratado de paz que firmaba la Tierra, detrás de cada cena diplomática cortés, detrás de cada proyecto de investigación conjunta, había planes, contingencias, coordenadas. La humanidad no había dejado atrás la violencia. Solo había aprendido a usar una mejor máscara. En la superficie, la Tierra seguía siendo el modelo favorito del Consejo. Sus delegados hablaban de armonía. Sus medios transmitían buena voluntad. En las escuelas alienígenas se enseñaba sobre el renacimiento terrestre, cuando el planeta emergió del colapso climático hacia una era de unidad y progreso. Pero en secreto, en el vacío oscuro entre estrellas, la Tierra construía. No naves más grandes, sino más inteligentes. No ejércitos ruidosos, sino equipos silenciosos, ramas encubiertas, instalaciones negras, mentes artificiales diseñadas no para declarar guerra, sino para estudiarla. Patrones, tendencias, detonantes históricos. No querían una guerra rápida. Querían una guerra inevitable. Una que no se pudiera rastrear, que pareciera que nunca ocurrió. El capitán Lennox recordaba la cara del portavoz del Consejo cuando la Tierra anunció su retiro de la rotación de flota pacificadora 2 años atrás. Decepción. Confusión. Pero ninguna protesta. La Tierra ya había dado demasiado, dijeron. Nadie sospechó el motivo. Ahora, en Talón 3, los reportes comenzaban a inundar las redes. Rutas comerciales en caos. El mundo trono Krell en pánico. Reuniones de emergencia en el Consejo. Y la Tierra estaba en silencio. Nos van a culpar, murmuró Raina,
mirando cómo la pantalla se oscurecía. No, respondió Lennox. Van a buscar en todos los sistemas, sospechar de todos sus rivales, perseguir cada sombra, pero no de nosotros. No por ahora. Ella lo miró de reojo. ¿Y después? No respondió de inmediato. Solo observó el vacío, donde no quedaba nada de los Krell, solo vapor. Después, dijo con lentitud. Después sabrán lo que somos. Los registros de transmisión fueron borrados. El casco de la nave volvió a la temperatura de reconocimiento. Reanudaron su curso hacia una llamarada solar lejana, como si nada hubiera ocurrido. Porque esa era la nueva doctrina de la Tierra: no ganar guerras. Terminarlas antes de que alguien sepa que comenzaron. La ISS Geraisen se deslizó con calma hacia una estrella moribunda, sus sensores captando radiación solar inofensiva, mientras su tripulación se movía en silencio. Sin celebración. Sin charla. Solo el peso de lo que habían hecho, presionando contra las paredes de acero como un fantasma que se niega a irse. La teniente Raina estaba sentada sola en sus aposentos, una taza humeante de café sintético entre las manos, intacta. En la pantalla de su datapad parpadeaba la imagen de una vieja foto. Su hermano Marcus sonriendo con la nariz quemada por el sol, de pie frente al abandonado puesto 17. Ese puesto había ardido hace 6 años, con él dentro. Los cruceros de guerra Krell habían arrasado la zona 12 como buitres, y los llamados de auxilio de la Tierra habían sido ignorados. Ella había memorizado los nombres de los miembros del Consejo que votaron en contra de represalias. Ahora, cada uno de esos nombres había recibido la transmisión encriptada desde la caja negra del Geraisen. Una sola palabra enviada por un canal seguro. Equilibrio. No era una amenaza. No era una confesión. Era un mensaje. Simple y aterrador. No olvidamos. Mientras tanto, en el mundo capital del Consejo Galáctico, Varelon Prime, el pánico comenzaba a extenderse. El Imperio Krell había cerrado todas las transmisiones exteriores, sus embajadas clausuradas, sus líderes en silencio. Los delegados Krell que sobrevivieron por mera distancia, embajadores, comerciantes, académicos, estaban siendo detenidos para interrogación o huían a escondidas. Ningún imperio de ese tamaño desaparece sin explicación. La especulación devoraba la Cámara del Consejo. Fue sabotaje interno, bramó la representante del Nari, sus zarcillos temblando. Esto apesta a guerra civil Krell. No, dijo el delegado Cartano con lentitud, los ojos entrecerrados. Es demasiado limpio. Esto no fue caos. Fue un mensaje. El portavoz del Consejo, Morat, un viejo elitiano de piel translúcida y ojos como vidrio derretido, se alzó en el centro. No tenemos pruebas de guerra. Nadie se ha responsabilizado. Los humanos no dicen nada. Los Eldari niegan su implicación. Hasta que aparezcan pruebas, trataremos esto como un asunto interno de los Krell. Pero incluso al decirlo, no lo creía. El embajador humano, Andrevas, permanecía sentado en su asiento, tranquilo como siempre, una copa de agua frente a él, intacta. No ofreció discursos. No se apresuró a tranquilizar a la sala. Cuando Morat le preguntó si la Tierra tenía información sobre la flota desaparecida, Vaz simplemente dijo: lamentamos todas las vidas perdidas en la galaxia. Fomentamos la paz y nada más. Esa misma noche, en un salón diplomático privado, 2 asistentes del Consejo hablaban en susurros. Ya no confío en ellos, murmuró uno. Los humanos, algo ha cambiado. No es un cambio, dijo el otro, con los ojos marcados por el miedo. Es una revelación. No estamos viendo una nueva cara de ellos. Estamos viendo la verdadera. A bordo del Geraisen, la misión silenciosa continuaba. El capitán Lennox reunió a los oficiales superiores para una sesión informativa cerrada en la sala de operaciones asegurada. Las luces se atenuaron, los hologramas cobraron vida. El mapa estelar del sector G9 se expandió, marcando antiguas colonias humanas ya abandonadas, zonas donde los tratados de paz habían sido ignorados y nadie había acudido a ayudar. La fase 1 está completa, dijo Lennox. La fase 2 comienza la próxima semana. Rea frunció el ceño.
¿Crees que el Consejo tomará represalias? Ni siquiera creen que fuimos nosotros. Aún no. Esa es la belleza del plan. Lennox tocó un punto brillante en el mapa. Culparán a los Sourn. Tal vez incluso a los Howe. Eso nos da tiempo. Otro oficial, el comandante Holt, se inclinó hacia adelante. ¿Y si alguien lo descubre? Lennox no parpadeó. Entonces les mostraremos por qué nunca debes acorralar a un depredador que finge ser presa. La IA de la nave, Athena, intervino con su voz serena. Mensaje entrante de inteligencia de flota. Encriptación de nivel superior. Solo para ojos del capitán. Lennox asintió. Envíalo a mi consola privada. En sus aposentos, el mensaje se desplegó con letra militar fría. Operación Mosaico, autorizada. Nivel Omega. Objetivo, red de comunicaciones del Consejo. Cronograma, 3 meses. Mensaje. La paz termina cuando el silencio se interpreta como debilidad. Lennox se recostó, cerró los ojos, y dejó que el peso de todo se asentara. La Tierra había intentado la paz. Había intentado la paciencia. Había intentado jugar bajo las reglas de la galaxia. Pero la galaxia jamás había jugado limpio. Ahora, la Tierra tampoco lo haría. 3 meses después, la galaxia era distinta, y nadie podía explicar exactamente por qué. El silencio de los Krell se había extendido como una infección. Sus sistemas, antes rebosantes de comercio y comunicaciones, seguían apagados. Contrabandistas reportaban colonias desiertas con comidas aún calientes sobre las mesas. Naves patrulleras que nunca respondían a llamados. Juguetes infantiles esparcidos en calles cubiertas de polvo. Sin cuerpos. Sin sangre. Solo ausencia. Los canales de noticias lo llamaban el silenciamiento. La especulación dio paso al miedo. El Consejo exigía respuestas. Se enviaron investigadores, se despacharon drones, se desplegaron flotas. Todos regresaban con el mismo informe. Ningún rastro de vida. Desde las sombras, la Tierra avanzaba con la Operación Mosaico. Empezó como un murmullo. Cortes de comunicación en sectores variados de la red privada del Consejo. No era militar. No era pública. Era la infraestructura segura usada por diplomáticos y altos mandos. Al principio, nadie se alarmó. Las fallas técnicas eran comunes. Tormentas solares, errores de software, actualizaciones fallidas. Pero los cortes seguían extendiéndose, siempre esquivando los sistemas humanos. Fue entonces cuando la gente empezó a notar. En las salas de guerra del Consejo, el pánico se apoderó del ambiente. La red de comunicaciones no solo servía para enviar mensajes. Era la forma en que los planetas coordinaban defensas, solicitaban refuerzos, aplicaban tratados. Sin ella, los sistemas eran islas, y la Tierra acababa de cortar los puentes. El embajador Andrevas seguía sentado en la cámara del Consejo, con esa expresión suave, siempre cortés. Pero ahora, incluso los demás delegados evitaban cruzar miradas con él. Nadie lo acusaba directamente. No se atrevían. Porque, en el fondo, sabían. Habían permitido que los humanos crecieran sin ser notados. Pensaron que la Tierra quería paz por bondad. Pero la verdad era mucho más fría. La Tierra quería paz porque la guerra era ineficiente. Y cuando la paz fracasó, a bordo del ISS Geraisen, Lennox y su tripulación observaban como otro nodo de comunicaciones del Consejo se apagaba. La voz de Athena resonó en el centro de operaciones, tan serena como siempre. Fase 2. Nodo 6 deshabilitado. Latencia a lo largo del borde exterior, 38%. Colapso proyectado de mensajería interestelar segura en 11 días. La teniente Raina se inclinó hacia adelante. El ejército Howe lo notará. No son estúpidos. Ya lo notaron, respondió Lennox. Solo que aún no saben quién está detrás. ¿Y si lo descubren? Se volvió hacia ella, lentamente. Entonces dejamos de fingir. En órbita sobre la Tierra, la luna de defensa Atlas activó su campo de camuflaje por primera vez en un siglo. Construida durante los años de silencio tras las masacres de la Zona 12, era la póliza de seguro de la Tierra. Oculta, armada,
completamente fuera del registro. Tenía armas que la galaxia ni siquiera había teorizado. En su estación central de mando, la general Liao observaba una pared de pantallas que mostraban el tráfico galáctico, movimientos de flotas y reuniones del Consejo interceptadas. Todo está listo, le dijo a su asistente. Si vienen por nosotros ahora, vendrán a ciegas. El asistente tragó saliva, nervioso. General, ¿cree que atacarán? No, respondió, con una calma casi inquietante. No todavía. No mientras crean que aún hay una posibilidad de que la Tierra los perdone. Perdonarlos. Esa era la verdadera fantasía. La idea de que la Tierra pudiera ser razonable después de ser abandonada, burlada, ignorada. La idea de que los humanos, tan frágiles y educados por fuera, no cargaran memorias largas, cosidas con una furia silenciosa. En una estación minera del cinturón de Valtra, una comerciante Salari llamada Cora trataba de explicarle la tensión a su pequeño hijo. Los humanos, dijo suavemente, no están enfadados como los Krell. No gritan ni amenazan. Son distintos. ¿Distintos cómo? Preguntó el niño. Ella miró las estrellas más allá de la ventana, el rostro pálido. Lo recuerdan todo. Y esperan. ¿Esperan qué? Preguntó el niño. Ella siguió observando las estrellas, su voz apenas un susurro. El momento adecuado. Y cuando llega, golpean donde más duele. No para demostrar que son fuertes, sino para asegurarse de que nunca olvides lo que hicieron. A lo largo de la galaxia, las colonias humanas permanecían en calma. Los mercados, estables. Las fronteras, intactas. Como si todo el caos que se desataba no tuviera nada que ver con ellos. Pero en salas de reuniones silenciosas en la luna, en búnkeres profundos bajo la vieja tierra, y entre flotas encriptadas esparcidas por el espacio no cartografiado, los humanos se preparaban para lo que venía. No era guerra. No era paz. Era ajuste de cuentas. Porque la humanidad había aprendido la verdad hacía mucho tiempo. En la galaxia, ser temido dura más que ser amado. El miedo del Consejo finalmente dio lugar a algo más peligroso. Desesperación. 12 especies centrales se reunieron en secreto en la ciudad lunar de Liscar Prime. Sin reporteros. Sin diplomáticos. Sin observadores humanos. Lo llamaron una sesión de estabilización de emergencia, pero tras puertas cerradas fue algo mucho más directo. Han desestabilizado la red, ladró la estratega suprema Sourn, con los ojos brillando en rojo de frustración. No podemos coordinar rutas defensivas sin exponernos por completo. Esto no es una falla técnica. Es algo estratégico, coordinado, humano. No hay pruebas, siseó el canciller Cartano. Si actuamos sin evidencias, iniciamos la misma guerra que queremos evitar. Ya ha comenzado, murmuró la representante de Lari. Solo que nosotros seguimos fingiendo que no. Estallaron discusiones en toda la sala. Especies con siglos de desconfianza culpándose unas a otras, lanzando teorías como cuchillos. Pero debajo del ruido, una verdad persistía. Solo los humanos no tenían nada que perder con este caos. Y eran los únicos que no le temían. Mientras tanto, en la Tierra, todo no podía parecer más pacífico. En los jardines del Summit de Nueva Ginebra, niños jugaban bajo la luz solar sintética. Un dron flotaba en silencio, tocando música clásica terrestre. Los políticos sonreían ante las cámaras, estrechando manos sobre reformas climáticas y expansiones del comercio interestelar. Todo era una mentira, pero una hermosa. Bajo la superficie de Nueva Ginebra, en la sala de guerra de vidrio negro del Cuerpo de Continuidad Estratégica, se tomaban las verdaderas decisiones. Docenas de analistas monitoreaban movimientos galácticos. Hackers ejecutaban infiltraciones silenciosas en la infraestructura del Consejo. Psicólogos perfilaban a líderes alienígenas, trazando debilidades emocionales y reacciones previsibles. Y en el centro de todo estaba el Directiva Centinela 9, una IA de guerra predictiva creada no para conquistar, sino para desgastar. Actualización, dijo la IA con su voz grave y casi humana. Cohesión del Consejo cayendo un 12% por ciclo. Índice de confianza en deterioro crítico. Riesgo de represalia unificada.
Despreciable. Recomendación: proceder a fase 3. La general Liao asintió. Aprobado. Objetivo. La IA respondió al instante. Varelon Prime. Eliminar confianza pública. Alterar curso gravitacional planetario. No destruir. Solo sacudir. Era frío. Quirúrgico. No se destruirían ciudades. No habría muertes. Solo miedo. Ese era el objetivo. De vuelta a bordo del ISS Geraisen, Lennox recibió la misma directiva. Rhea estaba sentada a su lado, la pantalla brillando tenuemente en la oscuridad. ¿De verdad vamos a hacer esto?, preguntó. La Tierra les dio 100 años de paz, respondió él. Y usaron ese tiempo para ignorarnos. Ahora les recordaremos quiénes somos realmente. El Geraisen lanzó un dron sigiloso del tamaño de un niño humano, completamente indetectable por sensores estándar. Se deslizó a través de sistemas vigilados por el Consejo como un susurro en un huracán. Cuando llegó a Varelon Prime, se incrustó en el anillo de mantenimiento del núcleo gravitacional del planeta. Un solo pulso. Solo uno. El efecto fue instantáneo. Los edificios temblaron. Las torres se agrietaron. Los jardines flotantes se desplomaron sobre los patios. No fue suficiente para causar muertes, pero sí lo justo para recordarle a cada ser en ese mundo que algo poderoso y preciso los estaba observando. El portavoz del Consejo, Morat, apenas logró escapar de su oficina, flotando en gravedad cero mientras los sistemas intentaban reiniciar la estabilización. Se aferró a la pared, jadeando, con gotas de sudor formándose bajo su piel translúcida. No gritó, no entró en pánico, pero por primera vez en siglos, se sintió casado. Más tarde, en una transmisión de emergencia a la galaxia, Morat se dirigió al evento. Esto no fue un accidente. Nos enfrentamos a una fuerza invisible. Una que conoce nuestras debilidades y elige no atacar de forma fatal, sino dejarnos temer el golpe que podría venir después. No se mencionaron nombres. No se declaró enemigo alguno. Pero todas las especies que observaban lo sabían. Y la Tierra no dijo nada. No lo negó. No lo confirmó. Ni siquiera pareció sorprendida. Porque esa era la brillantez de la nueva doctrina humana. No dispares el primer tiro. Haz que crean que ya perdieron, antes siquiera de necesitarlo. Para cuando las ondas de choque de Varelon Prime se disiparon, la galaxia ya no hablaba de tratados de paz ni de pactos comerciales. El miedo no era a una guerra abierta, ni a una invasión, sino a algo peor. La incertidumbre. La que se colaba en sus hogares, en sus sistemas, en sus mentes. La que susurraba por las noches. ¿Y si empujamos demasiado a los humanos? En miles de mundos, los rumores se esparcían como podredumbre. Las flotas quedaban en tierra. Las estaciones fronterizas duplicaban sus patrullas. El descontento civil brotaba en sistemas antes considerados intocables. Y en medio de todo eso, la Tierra guardaba silencio. Ni una transmisión, ni una negación, ni una sola declaración de tranquilidad. Porque ya no necesitaban hablar. Su silencio era el mensaje. A bordo del ISS Geraisen, Lennox se encontraba en la cubierta de observación, observando cómo los soles gemelos del sistema Aracelis brillaban y pulsaban como luces de advertencia. Acababan de completar otra operación silenciosa. Esta vez, psicológica. Una estación de retransmisión fue saboteada para proyectar extrañas frecuencias codificadas en lenguaje humano a través de los sistemas vecinos. Sin órdenes. Sin amenazas. Solo una vieja canción de cuna terrestre, susurrada entre estática, repitiéndose sin fin. Las cenizas caen donde crece el silencio. El sabio conoce al callado. Duerme con ojos abiertos. Jamás confíes en la luz. El rostro más amable puede golpear de noche. Rhea la había escuchado durante su entrenamiento, años atrás. Ahora la oía resonar por el espacio profundo, infiltrándose en las comunicaciones alienígenas, rebotando en satélites como una nana fantasmal. Era guerra sutil, irrastreable, improbable, pero completamente efectiva. Está funcionando, dijo, con los brazos cruzados. Incluso el embajador Salari pidió protección de la guardia del Consejo.
Antes se reía de nosotros. Decía que la Tierra tenía dientes blandos. Ya no. Pensaban que estábamos domesticados, dijo Lennox. Nunca se dieron cuenta de que solo estábamos con correa. Detrás de ellos, la interfaz de Athena cobró vida. Mensaje entrante de comando. Directiva: iniciar fase 4. Prueba de campo comienza de inmediato. Sujeto: Grell 49. Rea alzó una ceja. ¿Los Grell? ¿No son aliados del Consejo? También son peones del Consejo, respondió Lennox. La fase 4 no se trata de poder. Se trata de obediencia. En Grell 49, la vida era estructurada, ordenada, obediente al Consejo en todos los aspectos. Así que cuando los reguladores atmosféricos principales fallaron en 3 de sus ciudades más grandes, y el aire respirable cayó a niveles letales durante 12 minutos, lo justo para inducir histeria colectiva y luego estabilizarse. No estalló el pánico. Ocurrió algo peor: la duda. Nadie pudo explicar la falla. Los ingenieros del Consejo negaron sabotaje. Los portavoces culparon a interferencias solares. Pero el pueblo Grell no era estúpido. Habían visto a la Tierra guardar silencio durante demasiado tiempo. Un reportero hizo la pregunta que todos pensaban, en voz alta. Si la Tierra puede hacer esto, ¿qué más ha preparado? Y fue entonces cuando ocurrió el verdadero cambio. La galaxia, antes confiada en su propia superioridad, empezó a volverse contra sí misma, contra sus propios líderes, contra el Consejo. Viejos rencores despertaron. Las fronteras se endurecieron. El comercio se congeló. La Tierra no había disparado ni un solo misil. Y ya había puesto a la galaxia de rodillas. En un búnker oculto bajo la capa de hielo del sur terrestre, la general Liao se encontraba frente al Comité Estratégico Global. A su alrededor, 12 de los humanos más poderosos del planeta guardaban silencio, observando los últimos datos desfilar por pantallas negras. Mosaico ha penetrado por completo todas las capas de datos del Consejo, informó Liao. El 74% de los mundos miembros están en estado de desestabilización psicológica leve. La cooperación civil está en descenso. Compartición de recursos, suspendida. Índice de unidad del Consejo, 0.11 y bajando. Un anciano al final de la mesa, de rostro pálido y surcado por arrugas, se inclinó hacia adelante. ¿Y cuánto tiempo hasta que alguien finalmente nos confronte? Liao no pestañeó. No lo harán. Él arqueó una ceja. ¿Por qué? Porque aún creen que estamos faroleando. Un segundo de silencio. Luego, una sonrisa delgada, lenta, escalofriante. Aprenderán. Fuera del búnker, la Tierra giraba lentamente bajo sus escudos artificiales. Silenciosa, intacta, inocente, exactamente como quería parecer. Grell 49 nunca acusó oficialmente a la Tierra. Nadie lo hizo. Esa era la brillantez de la campaña humana. Todo ocurría justo por debajo del umbral de prueba. Lo suficiente para sacudir un sistema, fracturar una alianza, plantar una semilla de miedo. Pero nunca tanto como para justificar una represalia abierta. Porque la Tierra no quería guerra. Quería control. El tipo de control que surge cuando tus enemigos dejan de confiar en sus propios sistemas. Cuando el miedo a las sombras paraliza la acción. Cuando el silencio suena más fuerte que los gritos. De vuelta en el ISS Gereisen, el capitán Lennox estudiaba el más reciente informe de inteligencia. Imágenes recortadas del Consejo mostrando una votación de emergencia para aumentar presupuestos de guerra, suspender viajes entre especies y exigir inspecciones completas a la infraestructura tecnológica de la Tierra. Pero ninguna votación se aprobó. Demasiada división. Demasiada paranoia. El Consejo se había convertido en una sala llena de manos temblorosas, cada una empuñando una daga, todas demasiado asustadas para ser la primera en atacar. Rea entró silenciosamente al puente. Se la notaba agotada. Algo en esta fase de la misión la había desgastado más que las anteriores. Ya no somos soldados, murmuró. Somos titiriteros. Lennox no la contradijo. Ella continuó, más suave. Me uní para luchar, para proteger a la Tierra por lo que nos hicieron en la zona 12. Pero esto, romper sus mentes, pedazo a pedazo,
Esta es la lucha, dijo él, mirando por el ventanal al brillo pálido de un gigante gaseoso. No escucharon nuestros gritos cuando los Krell quemaron nuestras colonias. Tampoco escucharán nuestras voces ahora. Pero sentirán el silencio. Una alerta suave resonó desde Atena. Ping prioritario de Comando Luna. Orden directa. Fase final de prueba. Autorizado. Lennox abrió el archivo encriptado. Era breve. Activar protocolo Polaris. Sujeto, Virellon Prime. Objetivo, satélites de control atmosférico. Disrupción únicamente. Alta visibilidad. Firma humana. Esa última línea golpeó a Raina como una bofetada. ¿Visibilidad? Quieren que nos vean. Lennox asintió lentamente, dejando que el significado se hundiera. Es hora. El protocolo Polaris nunca fue diseñado para matar. Fue diseñado para advertir. El Geraisen maniobró hacia la órbita exterior de Virellon Prime, como siempre, sin ser detectado. Su carga ya estaba en su lugar. Disruptores satelitales camuflados como escombros meteóricos, listos para activar una cadena de eventos que haría caer la atmósfera superior del planeta en 6 grados, en menos de 12 minutos. Suficiente para sumir ciudades enteras en el caos. Suficiente para mostrarles que la humanidad podía ser invisible, pero elegía no serlo más. En el momento en que los disruptores se activaron, el cielo sobre Virellon se tornó gris, luego azul, y después negro. Un viento helado barrió los salones del gobierno, escuelas, estaciones de tránsito. Nubes masivas llegaron sin aviso. La lluvia cayó como hielo. La presión del aire bajó. Civiles colapsaban en las calles ante el cambio súbito de oxígeno. Durante exactamente 11 minutos y 42 segundos, Virellon fue vulnerable. Y en el centro de su cielo, docenas de satélites parpadearon en rojo sincronizado. Un solo símbolo brillaba en cada pantalla, cada transmisión, cada interfaz. La humanidad recuerda. No hubo desmentidos. Después de eso, el Consejo se reunió en protocolo de emergencia total. Cada especie puso sus flotas en alerta máxima. Los escudos planetarios fueron recargados. Los satélites de defensa, reubicados. Pero ya era demasiado tarde. La Tierra había hecho lo que ninguna especie se había atrevido jamás. Puso fin a la paz, no con guerra, sino con miedo. Y por primera vez desde su formación, el Consejo no votó por represalias, sino por apaciguamiento. Los tratados comerciales fueron ajustados a favor de la Tierra. Los protocolos de vigilancia sobre sistemas humanos se retiraron discretamente. Las visas de viaje para humanos comenzaron a procesarse más rápido. Las disputas que involucraban colonias terranas se resolvían con sorprendente rapidez, casi siempre a favor de la Tierra. No hubo declaraciones públicas. Ninguna rendición firmada. Pero en privado, todos lo sabían. La Tierra nunca volvería a ser subestimada. Habían sido vistos como pacificadores, como diplomáticos, como idealistas. Ahora eran vistos por lo que realmente eran. Asesinos pacientes. No porque atacaran primero, sino porque supieron esperar lo suficiente, para que todas las demás especies comenzaran a preguntarse si alguna vez debieron haberlos atacado. El cambio fue completo. Desde las colonias del borde exterior hasta los mundos centrales de los imperios más antiguos, cada especie ahora cargaba el mismo temor silencioso al tratar con humanos. No el miedo a la guerra, sino el miedo a equivocarse, a ofender al diplomático equivocado, a ignorar la petición terrana equivocada, a asumir que el silencio de la Tierra era debilidad. Era el miedo de haber juzgado mal al más callado en la sala. En Virellon Prime, el cielo había vuelto a la normalidad. Pero su gente no. Bloques enteros quedaron vacíos. Negocios cerraron. La presencia militar se disparó en distritos que antes eran tranquilos. La anomalía atmosférica no había causado muertes, ni daños permanentes. Pero sí había logrado su propósito: humillación. La capital planetaria más grandiosa de la galaxia había sido puesta de rodillas. Y nadie vio el arma. En secreto, algunos miembros del Consejo exigían represalias. Otros temían una escalada. Pero todos, coincidían en una sola cosa.
La Tierra ya no podía ser ignorada. En la Tierra, todo seguía anormalmente tranquilo. En una instalación oculta bajo el desierto de Mojave, la general Liao se reunió con los jefes de Mosaico, del Comando Centinela y de la División Estratégica de Respuesta Encubierta. El aire olía a polvo y metal frío. Un zumbido suave de los sistemas de enfriamiento llenaba el silencio. Informe, dijo Liao, de pie frente a una mesa de vidrio pulido que mostraba un mapa en tiempo real de todas las operaciones activas. Mosaico está activo en 72 de los 81 sistemas conocidos alineados al Consejo, dijo el director. Desestabilización sutil, interrupciones de infraestructura, erosión de confianza. Todo según protocolo. ¿Y Polaris? Preguntó Liao. El jefe de comando Centinela asintió, satisfecho. Ejecutado sin fallos. El mensaje fue claro y fuerte. Liao observó la mesa en silencio por unos segundos. Luego tocó un pequeño ícono etiquetado como S-13. Simulación de represalia, ataque de unificación del Consejo. ¿Qué pasa si dejan de temernos y empiezan a luchar? La proyección cambió al instante. Modelos de flota, estimaciones de bajas, zonas planetarias de riesgo. La IA corrió una docena de simulaciones en menos de 10 segundos. La línea final en cada una era la misma. Victoria, 71%. Umbral de devastación global, 89%. Recomendación, mantener presión psicológica. Evitar conflicto abierto. Liao cerró la pantalla. Entonces seguimos manteniéndolos con dudas. Rea estaba sola en la cubierta de observación del ISS Geraisen. Sus ojos fijos en una estrella que flotaba a la deriva. Algo en su pecho dolía. Un tipo de dolor frío, hueco, que ni el acero ni los informes podían aliviar. Aún recordaba los gritos. No los de Virellon Prime, ni los de la masacre de los Krell, sino los de su propia gente, cuando nadie vino a ayudarlos. De eso se trataba todo esto. Las misiones. Los golpes precisos. La guerra psicológica. No era sobre dominio. Era sobre memoria. La humanidad no perdonaba, porque nunca le dieron la oportunidad de olvidar. Lennox se le unió en silencio, las manos a la espalda. Estás pensando demasiado fuerte otra vez. Raina no sonrió. Lo hemos cambiado todo. Y aún fingen creer que somos pacíficos. Esa es la mejor clase de mentira, respondió Lennox. La que se cuentan a sí mismos. Ella lo miró, y al fin formuló la pregunta que la había perseguido durante semanas. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Lennox no respondió enseguida. Luego dijo, en voz baja, hasta donde tengamos que llegar. Ni un centímetro más. Un momento de silencio. ¿De verdad crees eso? Preguntó ella. Él no mintió. No. Mientras tanto, en un rincón sombrío de la propia división de inteligencia del Consejo, se llevaba a cabo una reunión secreta. 4 especies. Sin actas. Sin transcripciones. Solo miedo. Y una sola pregunta. ¿Y si la Tierra ya se está preparando para algo más grande? Había susurros sobre instalaciones ocultas en el espacio inexplorado. Flotas de IA fuera de control. Puestos de escucha operados por humanos que ni siquiera los propios sistemas del Consejo podían rastrear. Algunos decían que la Tierra incluso había infiltrado las redes internas del Consejo, alimentándolas con datos falsos durante años. Nada podía probarse, pero todo parecía ser verdad. Un operativo Seldari se inclinó hacia adelante, su piel pálida y húmeda. Nunca quisieron ser líderes galácticos, dijo en voz baja. Querían ser fantasmas galácticos. Y ahora lo son. La sala quedó en silencio, porque nadie tenía una respuesta. Y al otro lado de las estrellas, en los sistemas demasiado tranquilos como para llamar la atención, más naves humanas flotaban sin ser vistas. Observando. Esperando. Nunca atacando primero. Nunca necesitando hacerlo. La fase final de la guerra silenciosa de la humanidad no llegó con explosiones ni derramamiento de sangre. No hubo discursos grandilocuentes ni desfiles triunfales. Ninguna nave oscureció los cielos. Ningún misil chilló en la atmósfera. Terminó como había empezado. Con silencio. Para cuando la galaxia entendió lo que había ocurrido,
ya era demasiado tarde. El consejo ya no lideraba. Estaba siguiendo. Cada voto iba precedido de conversaciones discretas con el embajador terrestre. Cada tratado se ajustaba para favorecer los intereses terranos. Las naves del Consejo comenzaron a adoptar protocolos de sigilo humano. Las academias militares intergalácticas empezaron a incluir análisis táctico humano como curso obligatorio. La palabra pacificador ya no se usaba. Había sido reemplazada, sin discusión, por un nuevo término que se susurraba con miedo a través de las estrellas. Equilibradores. Porque los humanos no traían paz. Traían equilibrio. El tipo frío, callado, que se siente pesado en el pecho, recordándote lo que podría pasar si alguna vez vuelves a juzgarlos mal. En el rincón más lejano de la expansión de Orión, un pequeño equipo científico del Consejo a bordo del buque de investigación Helix Star descubrió algo enterrado bajo un exoplaneta congelado, un puesto de escucha humano. Abandonado, pero activo. Oculto allí desde hacía más de 40 años, mucho antes de que la Tierra se uniera al Consejo Intergaláctico. 40 años. No lo reportaron. En su lugar, borraron los registros, dieron media vuelta y regresaron a casa. Nunca hablaron de ello otra vez. Porque incluso ahora, incluso con la Tierra colaborando aparentemente, nadie quería provocar a quienes habían estado jugando a largo plazo desde antes que alguien se diera cuenta de que habían llegado. De regreso en la Tierra, en el corazón de Nueva Ginebra, el embajador André Vaz se presentó ante la Asamblea Terrana Unida, un cuerpo de líderes, generales y estrategas que ya no necesitaban levantar la voz para cambiar el rumbo de la galaxia. El aire estaba tibio, con viento reciclado y el aroma sutil de árboles en floración eterna provenientes de los jardines genéticamente diseñados bajo la cámara. Vaz colocó las manos detrás de su espalda, tan calmado como siempre. Está hecho, dijo. El Consejo se inclina ante nosotros sin que hayamos disparado una sola vez. Un murmullo de aprobación recorrió suavemente la sala. Pero agregó, dejando que el silencio se extendiera. Eso no significa que nos respeten. Solo que nos temen. Y el miedo se desvanece. La general Liao habló desde su asiento en primera fila. Entonces mantengámoslo vivo. En silencio. Con cuidado. Un diplomático joven se inclinó hacia adelante, la incertidumbre brillando en sus ojos. ¿Y si alguien llama a nuestro farol? Vaz giró lentamente su mirada hacia él. Entonces ya no será un farol. Y ese era el núcleo no dicho de la nueva doctrina terrana. Durante siglos, la galaxia creyó que la humanidad era frágil, amable, lenta para enfadarse. Una raza que buscaba la paz y llevaba sus ideales a flor de piel. Pero los humanos habían evolucionado mucho más allá de las tácticas de fuerza bruta de las guerras tempranas. Habían aprendido el arte de la moderación y cómo usarlo como un arma. No destruían planetas. Destruían confianza. No aniquilaban flotas. Doblaban la unidad. Y jamás necesitaban gritar. Porque su silencio ahora hablaba más fuerte que cualquier declaración de guerra. A bordo del ISS Geraisen, Lennox permanecía solo en el puente, las estrellas reflejadas en el cristal frente a él. La tripulación había quedado en silencio tras el último mensaje de comando. La fase 4 ya no era una misión. Era política permanente. Mosaico seguiría operando, no como estrategia, sino como doctrina. La humanidad no estaba en guerra. La humanidad era la guerra. Rea entró, sus botas apenas resonando sobre el suelo de acero. Lo miró con una sonrisa extraña y cansada. Así que, esto es, dijo. El final del juego largo. Lennox asintió. Y el comienzo de uno aún más largo. Ella caminó junto a él, mirando hacia la oscuridad. ¿Crees que alguna vez nos perdonarán? Él no respondió. Porque el perdón no era el punto. Ella volvió a preguntar, más suave esta vez. ¿Nos importa siquiera? Fue entonces cuando él respondió. No. Ella suspiró, luego murmuró. Creo que eso es lo que más me asusta. Él no discutió. A él también lo asustaba. Pero ahora sabía que era el miedo. Era poder. Y la Tierra, por primera vez en su larga y golpeada historia, ya no era la especie asustada en el rincón de la galaxia. Ahora eran los que observaban. Los que planeaban.
los que esperaban. Y, cuando era necesario, los que recordaban a las estrellas que la especie más silenciosa, la que se llamaba a sí misma civilizada, de voz suave, diplomática. También era la más peligrosa.